Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Silvestre y hoy vengo a explicarles el tema de perspectiva. ¿Qué es la perspectiva? La perspectiva se utiliza en las artes gráficas para designar una representación generalmente sobre una superficie plana como el papel o un lienzo, de un motivo tal como es percibido por la vista, de forma que se puede intuir su configuración tridimensional. Sobreponer dos figuras. En este caso, al analizar la figura, podemos observar que el lado izquierdo tiene un cubo apuntando hacia la izquierda, y si rotamos la figura del lado derecho a una posición similar a la que de la figura izquierda, el cubo estaría hacia la derecha, o sea, al lado contrario. Por lo tanto, la respuesta es no, no quedan exactamente igual. Rotación. ¿Cuál de las siguientes figuras no es del mismo grupo? Al rotar las figuras nos damos cuenta que la única que no encaja en el grupo es la opción D. Si la vemos desde un espejo se asemeja mucho a la opción B. Vista desde otro punto. ¿Cuál es la vista superior del cuerpo? Por último, al contar los lados, caras visibles de la figura, podemos intuir que la figura tendrá el mismo número de caras ocultas por detrás de ella. En la parte frontal de la figura observamos 8 caras. En la parte trasera de la figura intuimos que hay 8 caras más. Por lo tanto, la opción correcta, al verla desde un ángulo superior, debería contar con 16 lados. O sea que la opción correcta en automático se vuelve la opción D. La proyección central. La proyección central es ver una figura desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, existen líneas paralelas del modelo que convergen y las casas van siendo más pequeñas a medida que se alejan del punto de vista, mientras que desde otro punto de vista las figuras se observan como tal y las casas no decrecen del tamaño. Nótese el efecto óptico que da la impresión que de las casas más alejadas son mayores cuando en realidad todas son del mismo tamaño en el dibujo. Perspectiva con un punto de fuga. Un dibujo en perspectiva desde este tipo contiene solo un punto de fuga en la línea del horizonte. Se usa generalmente para representar imágenes de motivos lineales como carreteras, vías férreas, pasillos, edificios, vistos de manera que le enfrente directamente del observador. Cualquier objeto que se compone de líneas, ya sea directamente paralelas a la línea de visión del espectador o directamente perpendiculares, como lo serían las traviesas del ferrocarril, se pueden representar adecuadamente con una perspectiva de un punto de fuga en el que convergen las líneas que se alejan del espectador. Como podemos ver en la imagen, es lo que nos quiere decir desde un punto de fuga, es como si la imagen no tuviera un final. La línea paralela está hacia el horizonte y aquí, como podemos ver, pareciera que la carretera no tiene un final o simplemente es toda recta. Perspectiva con dos puntos de fuga. La perspectiva con dos puntos de fuga que pueden colocarse arbitrariamente en el horizonte se suele usar para dibujar los mismos objetos que con una perspectiva de un punto, pero cuando están rotados. Por ejemplo, cuando se mira hacia la esquina de una casa en la vista de dos caminos bifurcados cuya anchura aparente se reduce con la distancia, uno de los puntos de fuga representa un conjunto de líneas rectas paralelas y el segundo representa otro. Vistas desde una esquina, las aristas horizontales de una de las paredes de una casa convergerían hacia un punto de fuga, mientras que la de la otra pared se dirigiría hacia el punto de fuga opuesto. La perspectiva de dos puntos de fuga se produce cuando el plano del dibujo es paralelo a un eje coordenado, o sea, generalmente el eje vertical, pero no a los otros dos ejes. Si la escena que se visualiza consiste únicamente en un cilindro con su base sobre un plano horizontal, no existe diferencia en la imagen del cilindro entre una perspectiva de un punto y de dos puntos de fuga. Bueno, eso es todo. Espero que hayan entendido resumido lo que es la perspectiva y muchas gracias.
adecuadamente con una perspectiva de un punto de fuga en el que convergen las líneas que se alejan del espectador. Como podemos ver en la imagen, es lo que nos quiere decir desde un punto de fuga, es como si la imagen no tuviera un final. La línea paralela está hacia el horizonte y aquí, como podemos ver, pareciera que la carretera no tiene un final o simplemente es toda recta. Perspectiva con dos puntos de fuga. La perspectiva con dos puntos de fuga que pueden colocarse arbitrariamente en el horizonte se suele usar para dibujar los mismos objetos que con una perspectiva de un punto, pero cuando están rotados. Por ejemplo, cuando se mira hacia la esquina de una casa en la vista de dos caminos bifurcados cuya anchura aparente se reduce con la distancia, uno de los puntos de fuga representa un conjunto de líneas rectas paralelas y el segundo representa otro. Vistas desde una esquina, las aristas horizontales de una de las paredes de una casa convergerían hacia un punto de fuga, mientras que la de la otra pared se dirigiría hacia el punto de fuga opuesto. La perspectiva de dos puntos de fuga se produce cuando el plano del dibujo es paralelo a un eje coordenado, o sea, generalmente el eje vertical, pero no a los otros dos ejes. Si la escena que se visualiza consiste únicamente en un cilindro con su base sobre un plano horizontal, no existe diferencia en la imagen del cilindro entre una perspectiva de un punto y de dos puntos de fuga. Bueno, eso es todo. Espero que hayan entendido resumido lo que es la perspectiva y muchas gracias.